Su servidor, Roe, pastor, doctor Javier Palacios Elorio, de la Congregación Gozo y Paz, Hanabe Shalom en Tehuacán, Puebla, México, le invita a visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Encontrará usted videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El día de hoy vamos a ministrar sobre el día de la expiación, Yom Kippur o Yom HaPurim. Yom quiere decir día, Kippur, perdón, día del perdón. Vamos a ir por puntos, hermanos, para que le entiendan más claramente nuestros nuevos hermanos. Número 1 es el día de purificación. Es el día de purificación del santuario y de toda la nación de Israel. En el antiguo pacto, hago la aclaración. El día de purificación del santuario y de toda la nación de Israel. Vamos a ir a Levítico, Vayikra 23, verso 32. Alabado es Yahshua HaMashiach. Levítico 23, verso 32. Todos vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice Levítico 23, 32. Día de reposo, es un Shabbat, es un Shabbatón, será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora, fíjense muy bien que dice que empieza el 9. Ahí tienes la primera cita de que es de 9 a 10. En realidad es el 10, pero empieza el 9. Entonces nosotros vamos a estar aquí, digamos, de 9 a 10, en cuanto el calendario hebreo. Lo vamos a decir después qué día es. O qué día cae en el calendario romano, para que seamos claros. Ahora, como número 2, una vez al año, el sumo Cohen, mal traducido como sumo sacerdote, el sumo Cohen entraba al lugar más santo de todos, al lugar Kadosh Kadoshim, donde se encontraba el arca de la alianza, más allá del velo del templo. Y con la sangre del macho cabrío, como ofrenda, rociaba para el perdón de pecados. Entonces solamente podía entrar una vez al año y solamente podía entrar el sumo Cohen, en este caso en un inicio a Aarón, y era para el perdón de los pecados de la nación de Israel. El sumo Cohen rociaba la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio, todos conocemos entonces que es, digamos, la cubierta del arca de la alianza. Vamos a Levítico 16, allá atrásito. Por favor, hermanos, hermanas. En Levítico 16 vamos a leer del verso 29. Yo leo el verso 29. Lo voy a leer yo para que quede grabado del 29 al 34. Si lo tienes, hermano. Levítico 16, Vayikra 16, 29 al 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sumo Cohen, el Cohen, que fuere ungido y consagrado para ser Cohen en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo. Por eso decíamos en un inicio que es la purificación del santuario. Entonces hará la expiación por el santuario santo, el lugar Kadosh, y el Mishkan de reunión. También hará expiación por el altar, por los Juanín y por todo el pueblo de la congregación, de la Kehilá. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó. Ahora, es un día de reposo, entonces no se trabaja. Es un día de afligir el alma. Es un día de ayuno de 24 horas. De ayuno de 24 horas. Vamos a ir a Levítico 23,
otra vez, hacia allá, vamos. Y vamos a ver el Pasuk 27, desde el 26. También habló Yahweh a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Es decir, hay que reunirse como congregación y ayunar 24 horas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Dice el 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, de perdón, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Ahora, pongan mucha atención, hermanos. Yahshua HaMashiach ya pagó por nosotros. Ahora, el hecho de que nosotros vengamos aquí en Yom Kippur no quiere decir que estemos menospreciando la sangre de Mashiach, sino que venimos a reconciliarnos con nuestro Elohim. Porque aún así el pueblo de Elohim comete pecados, mentiras, chismes, etc. Y entonces hay que venir a reconciliarse con el Padre Eterno. Ahora, los que no son parte del pueblo todavía, es un día muy hermoso para venir a pedir perdón, dar gracias y caminar santamente de ese día en adelante. Entonces damos gracias a Yahshua HaMashiach por la salvación de nuestras almas. Es perpetuo porque aunque ya vino Yahshua, debemos ayunar para, número 1, o inciso A, someter la carne y así crecemos espiritualmente. Una persona que no ayuna, que no somete su carne, es una persona que no crece espiritualmente. Vamos al libro de Números 29, verso 7. Ve anotando todas las citas, por favor, para que después tú me ayudes a ministrar a otras personas que vayan llegando a esta Kehilá. Dice Números 29, verso 7, en el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Entonces es un día de gran reposo, de Shabbat. Ahora, en ese día, fíjense muy bien, en ese día, aparte de que los que son chismosos le vengan a pedir perdón al Padre Eterno por su chisme, los que han murmurado de otros hermanos, y es un buen día para venir a pedir perdón al Eterno, los que han hecho algo que no es muy correcto delante de los ojos de Elohim Yahweh, es un día más que perfecto para que tú vengas a reconciliarte con Adonai, con Yahweh. Pero hay un punto importante porque los que creemos en Yahshua HaMashiach, venimos ese día a tener comunión con Él. Comunión, viajad, comunión. Venimos a dar gracias a Yahshua que nos libra de su ira. Que nos libra de su ira. Quiero que vayamos al libro de Joel. Al libro de Joel, en el capítulo, es muy importante eso. Recuerda que la gran tribulación son 7 años, 3 años y medio es tribulación. Los otros siguientes 3 años y medio son ira. Aquella persona que no aflija su alma, que no esté en comunión con el Eterno, no tiene ninguna oportunidad de ser salvado de la ira de Elohim. Ahorita mucha gente se ríe, se mofa, dice, esos santurrones, etc. Pero mira, cuando venga la ira, va a ser muy difícil que alguien se arrepienta. Porque sí va a haber gente que sea salva, pero va a ser muy difícil, además un remanentito. Van a estar cayendo las bombas por todo el mundo y van a ser bombas nucleares, va a haber destrucción prácticamente total de la tierra, pero la tierra va a prevalecer, porque Yahshua así lo ha determinado. Pero el Eterno tiene que purificar la tierra para venir a reinar 1000 años. Entonces en Joel capítulo 1, 14 y 15. Si lo tienes, hermano, proclamad ayuno, se refiere a Yom Kippur.
Convocada asamblea, se refiere a Yom Kippur, ya es una santa convocación. Congregada a los ancianos, entonces todos los ancianos de esta quejila tienen que estar acá. Todos los ancianos tienen que estar acá, cumpliendo con lo que el Eterno les ha encomendado. Y a todos los moradores de la tierra y en la casa de Yahweh vuestro Elohim y clamad a Yahweh. Ay del día, porque cercano está el día de Yahweh y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vamos a Joel 2, verso 12. 2, verso 12. Si lo tienes, hermano. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. A ver, todos lean el 12, por favor. Amén. Entonces el Eterno nos está diciendo a través del profeta Joel que nos debemos de convertir de todo corazón, no mitad, no 3/4 partes, no 1/4 parte, no, mi amado, es con todo el corazón y debe ser en ayuno, porque si todo el tiempo se está comiendo, eso quiere decir que el espíritu no crece y no tiene revelación del Ruach HaKodesh la persona. La persona llora y se lamenta. ¿Por qué? Mira, ya no lloramos los que somos salvos por los pecados anteriores, porque eso ya nos lo perdonó Yahshua. Lloramos de alegría de tener un Elohim tan bueno. Aleluya. Lloramos de que estábamos en la inmundicia, tú y yo, y si tú quieres yo me pongo en primer lugar, estábamos en la inmundicia y nos sacó de allá, de ahí nos sacó. Y nos lamentamos por no haberle servido antes al Eterno. Y fíjense muy bien por lo que yo ministré al terminar el Shabbat. Aquel que no sirva ahorita, con todo su corazón a Yahweh, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, que no entre a todos los pactos, ese sí se va a lamentar. Ese sí se va a lamentar y va a llorar como no tienes idea. Porque va a decir, tuve todo. Me pusiste un pastor, me pusiste un edificio, me pusiste un moré para que me enseñara la Torá, me pusiste ancianos, tuve un grupo de alabanza, bueno, para el Eterno, me pusiste instalaciones para mi hijo, para mi hija, y fui un malagradecido, no vine como tú te merecías, Padre. Entonces yo te aconsejo que antes de que llegue ese tiempo, hagas teshuvá, arrepentimiento hoy, porque cuando vengan esos días malos, ya ni siquiera va a haber tiempo para lamentarse. Ahora, en el verso 18, de ahí mismo de Joel 2, dice, fíjate muy bien cómo dice, y Yahweh solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Ahora, yo quiero ministrar con calma el verso 13, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, hay muchos que son hipócritas y lloran, pero son lágrimas de cocodrilo. Hemos ministrado, eso no sirve. Entonces, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en rajamín, en misericordia, y que se duele del castigo. Él se duele. Te decía yo hace un momento, cuando fui pequeño y mi padre me tuvo que dar una paliza, estoy seguro que a él le dolió más que a mí, en lo físico a mí, pero en el alma a él. Pero no le dejé otro remedio más que me diera una paliza para que yo entendiera que yo tenía que obedecerle en todo. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Elohim. Tocad trompeta en Sión, shofar, proclamad ayuno, Yom Kippur, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entonces son las bodas. Ahorita voy a ministrar el orden según la Tanaj. Entre la entrada y el altar lloren los Kohanim, ministros de Yahweh, y digan,
Perdona, oh Yahweh, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Elohim? Y Yahweh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, cuando uno oye por el Ruach HaKodesh, no me creen, no me aman, no me obedecen. Uno como servidor de Yahweh, le pasa a uno esto, mira, lo del 17. Entre la entrada y el altar lloren los Kohanim. Entonces los que somos servidores de Yahweh, lloramos por la ingratitud del pueblo. Lloramos porque el pueblo no entiende a Hashem Yahweh. Lloramos porque el Eterno ha dado tantas bendiciones y el pueblo es mal agradecido, es murmurador, es chismoso, no agradece, no construye, lo que sale de su boca es para destrucción. Y entonces los que servimos de corazón a Yahweh, lloramos. Y eso te lo puedo decir en el altar, aquí, no miento ni allá abajo ni en ningún lado. Y yo he llorado cuando el pueblo no sabe agradecer tantas bendiciones que Yahweh tiene con su pueblo. Ahora, el ayuno mueve la mano de Adonai. El ayuno nos guía a buscarlo a Él. Y entonces Yahweh guarda nuestro camino, a nosotros, a los nuestros y nuestros bienes. ¿Escuchaste bien? Quiero que vayamos a Esdras. Algún día voy a dar el tema del ayuno un poquito más completo para los hermanos que van llegando a esta Kehilá, para que tú veas lo que extraordinario que es el ayuno. Vamos a Esdras, capítulo 8, verso 21. Cuando tengan Esdras 8:21 me dicen un amén, hermanos. 8:21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahba, para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. ¿Te das cuenta? Cuando la persona es santa, ayuna, te guarda a ti en tu camino, guarda a tus hijos, y guarda tu casa, guarda tu negocio, y todo lo que él te ha regalado. Aleluya. ¿Vale la pena ayunar? Es más que obligación, lo hace uno por amor. Ahora, como es un día de reconciliación, Yom Kippur, es un día de libertad. Y entonces vamos a lo que hemos ministrado en Isaías 58, verso 6. El pueblo de Israel en aquel entonces, decía yo en el tema de liberación demoníaca, ayunaba, pero ayunaba de una manera equivocada. Entonces de nada sirve ayunar si no se vive en santidad. De nada sirve ayunar si no se ayuda al pobre, a la viuda, al huérfano, al menstruoso. De nada sirve ayunar si no se ora. Hay que orar, si no solamente sería una mal pasada. Entonces el ayuno de Isaías 58, verso 6 se refiere a Yom Kippur. Dice así, ¿lo tienes, hermano? No es más bien el ayuno que yo escogí, número 1, desatar las ligaduras de impiedad, sin quitarse todo el pecado. Voy ministrando. Soltar las cargas de opresión, el que oprime es Satanás, hay que echarlo fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y dejar ir libres a los quebrantados, eso nos toca a los que ministramos la palabra. Y que rompáis todo yugo, ese es el verdadero ayuno y eso es en Yom Kippur. Entonces, hermano, pon mucha atención, hermano precioso que estás acá, hermana preciosa en el Eterno que estás acá. Ese día vamos a ayunar 24 horas. 24 horas. Y es una delicia ayunar 24 horas seguido y no comer nada. Y tú dirás, bueno, pero yo soy diabético y tengo este problema. Mira, si tienes emuná, si tienes fe, el Eterno te sostiene, te bendice, te fortalece. ¡Aleluya! Porque siempre el ser humano está poniendo peros a los mandamientos de Hashem Yahweh, diciendo, pero esto, pero el otro, pero aquí, pero allá. Y todo el tiempo pone pretextos para no ayunar. Entonces la persona no crece. Fíjate muy bien lo que está ministrando el Eterno Ruach HaKodesh de Yahshua a Isaías para que lo ministre al pueblo. Ve el verso 6. El ayuno entonces de Yom Kippur es
para desatar las ligaduras de impiedad, para que te quites lo chismoso, lo chismosa, lo murmurador, lo latoso, en pocas palabras, tu falta de fe, etcétera, 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 etcétera. Pero para el que ni siquiera ha nacido de nuevo es una oportunidad preciosa para arrepentirse de sus pecados, dejar sus pecados y empezar una vida nueva en Yahshua HaMashiach guardando la Torah. Es un día precioso, es un día clave. El que no aproveche ese día de los impíos tienen ya la muerte segura. Ahorita lo vamos a ministrar. Por eso ese día no ha pasado, hermano. Dice estatuto perpetuo. Yahshua HaMashiach derramó su sangre preciosa por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. No todo el mundo quiere la salvación, no todo el mundo se arrepiente. La mayoría de la gente sigue sirviendo al diablo. Entonces, aunque Yahshua HaMashiach derramó su sangre preciosa, solo los que tomamos ese sacrificio único y perfecto y para siempre, y renunciamos a Satanás, renunciamos a los pecados, renunciamos a la vida inmunda, entonces tenemos la salvación. Antes no, antes no. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Es un día precioso para la liberación, para la sanidad. Y dejar ir libres a los quebrantados. Entonces se deja ir libres a los quebrantados. Se le dice, si venías con una carga aquí, oiga hermano, venía yo así, vete danzando hasta tu casa. Vete danzando hasta tu casa, porque ya eres libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Y que rompáis todo yugo. Recuerda, los yugos satánicos. Ahora, a eso se refiere el ayuno de Isaías 58. Ya vimos que es en el día 10 del séptimo mes, que tiene por nombre Tisri, pero vamos, los meses no tienen nombre, es el séptimo mes. El día 10 en la Biblia, hermanos, aparte de otros significados, significa nación. ¿Qué significa? Vamos al libro de Daniel. Entonces, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no puso nada en la Biblia a través de los profetas, de los Naví, por casualidad. Todo tiene una explicación. Por eso es el día 10. Daniel 7, verso 24. Aquí está hablando de cuando va a venir el Antimashiach. Pero ese es un ejemplo de qué significa nación. Tienes Daniel 7, 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, a 3 reyes derribará. Después lo vamos a ministrar, ya lo hemos ministrado en escatología, pero vamos a ministrarlo un poquito más profundo, ya conociendo la Torah de Hashem Yahweh. Entonces el número 10 significa nación. Por lo tanto, significa perdón a la nación de Israel. Ninguna otra nación es perdonada. Un goyín, un gentil, un pagano tiene que venir al Dios, al Elohim de Israel para ser perdonado. Entonces, hermanos, Yom Kippur es un día de perdón. Pero la persona no puede estar allá afuera, digamos, sin guardar la Torah, de que va a ser perdonado. Si no quiere nada con la Torah, de todas maneras va a seguir pecando. El perdón solamente es para la nación de Israel. Por eso decíamos en el libro de Joel, a su pueblo perdonará. Y su pueblo es Israel nada más. Entonces, para que alguien sea perdonado, tiene que venir al Dios de Israel. Su nombre es Yahweh. 1, 2. Tiene que volverse ciudadano de Israel en lo espiritual. Efesios 2:12. Tiene que dejar de ser gentil. 1 Corintios 12:2. Y entonces se vuelve parte de Israel. Antes no puede ser perdonado. Ahora, Yahshua, si se arrepiente, perdona a todas las naciones que vengan a sus pies. Porque si no vienen al Dios de Israel, quien es Yahweh, Yahshua, no hay perdón. Ahora, vamos a Levítico
16. Vayikra 16, 12. Vamos a ver qué es el incensario de oro. Levítico 16, 12. Si lo tienes, hermano. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Entonces, para nuestros hermanos que van aprendiendo, estaba el patio, por así decirlo, el altar, estaba, por eso Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El lugar Kadosh Kadoshim, había un velo. Cuando muere Yahshua HaMashiach, se rasga ese velo y atrás del velo estaba el arca de la alianza. Y el arca de la alianza contenía las brujot, las tablas de la Torah, de la ley de la Torah, contenía la vara de Moshe y contenía maná. Eso era el lugar Kadosh Kadoshim, un lugar santísimo, por así decirlo. Ahora, vamos a Hebreos 9:4 y vamos a interrelacionar qué dice el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todo va relacionado, hermanos. Hebreos 9, verso 4. Cuando lo tengan me dicen amén. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Ajarón que reverdeció y ¿qué? Y las tablas del pacto. Ahora, la aplicación espiritual actualmente, aunque nosotros podemos prender incienso, eso no tiene nada que ver si se prende para el eterno. El incienso representa las oraciones de los creyentes, de los santos, de los kadosh. Vamos a Apocalipsis 5, verso 8. Entonces, cada vez que tú oras, por eso decimos que suba como grato aroma, como grato besamín, como grato perfume, hasta el tercer cielo. Apocalipsis 5, verso 8. ¿Sí lo tienes, hermano? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Que son qué? Ahora fíjate muy bien. Si la vida de una persona no está correcta conforme a la Torah, su oración es abominable. Su oración no es escuchada. Su oración no la recibe Elohim, no la recibe Dios, no la recibe Elohim, porque esa persona está orando, pero no guarda la Torah. Entonces, cualquier rezo o cualquier oración que la persona haga, si no guarda la Torah como tal, su oración es abominable, y eso tú lo encuentras en Proverbios 28:9. Vamos para allá, para los hermanos que van llegando. Proverbios. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Proverbios 28, verso 9. Quiero que todos lo tengan, hermanos, por favor. ¿Quién lo tiene? Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es ¿qué? Abominable. Si su oración es abominable, una cosa abominable causa náusea. Por eso dice Yahshua HaMashiach que va a vomitar a los pecadores. Volvemos a Gizgalut, Apocalipsis 8. 8, 3 y 4. Cuando tengas Apocalipsis 8, 3 y 4, me avisas, mi amado. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los kadosh, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso, ¿con qué? Con las oraciones de los santos. Entonces, cuando tú oras, hermano, en santidad, estás subiendo grato perfume hasta el trono celestial. Por eso es tan importante en mantener la santidad, guardar los ojos, guardar las manos, guardar los pies, guardarse todo en espíritu, en alma, en cuerpo, irreprensibles,
1 Tesalonicenses 5:23, para que cuando venga Yahshua HaMashiach estemos con Él por la eternidad. Pero es muy importante también aquí guardarnos en espíritu, en alma y en cuerpo, así en santidad, para que las oraciones suban como grato aroma. Ahora, el cumplimiento mesiánico es este. Aarón intercedía como sumo Cohen en el Mishkan, en el tabernáculo. Ahora es Yahshua HaMashiach. Vamos al libro de Hebreos 3:1. Al final voy a hacer un pequeño resumen para nuestros hermanos que van apenas empezando a estudiar la Torah. Hebreos 3:1. Cuando lo tengan me dicen amén y nos gozamos todos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al Shaliach y sumo Cohen de nuestra profesión, Yahshua HaMashiach. Porque Cristo, pues no, la palabra Cristo es ungido en griego, pero vamos, se está refiriendo a Yahshua HaMashiach. Entonces, antes era Aarón, el hermano de Moshe, ahora es Yahshua HaMashiach. Ahora, pon mucha atención. Antes, solo una vez al año ministramos, entraba el sumo Cohen al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo. Con Yahshua HaMashiach ahora somos libres de atravesar el velo todos los días y a cada momento, si te guardas en santidad. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27. Versos 50 y 51. Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Alabado es el Eterno. Entonces, hermano, en el día de Yom Kippur, el día del perdón, estaba el velo y solamente el sumo Cohen podía entrar y le ponían una cadena. Por si el Cohen no estaba en santidad, el Eterno lo exterminaba ahí adentro. Entonces ya nada más con la cadena lo jalaban porque ya estaba muerto, valga la redundancia. Ahora, fíjate muy bien. Ahora es más. Ahora es más. Tú vas a decir, es que en el antiguo pacto Dios, dicen algunos, era muy duro. No, ahora es más. Muchos han entendido mal esto. Muchos han entendido, bueno, es que antes entraba una sola vez al año y era el sumo Cohen. Y si entraba en pecado, pobre de él, porque Yahweh lo exterminaba y lo tenían que jalar. Pero ahora es más. Porque ahora si alguien conoce la palabra del Eterno, conociendo la palabra del Eterno, pisotea la sangre de Mashiach, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Es peor ahora, no es peor antes, es peor ahora el castigo. ¿Sí me doy a entender? Muchos dicen Dios era muy estricto antes, no hermano, ahora es más. Los mandamientos son más en el Brit Hadashah que en la Torah, que en el antiguo pacto. Aarón se lavaba con agua. Vamos a ver Levítico. Por eso te digo que ahora es más, hermano precioso. Tienes que entender eso. Levítico 16, verso 4. Cuando tengas Levítico 16, verso 4, me dices un amén. Por favor, pon mucha atención al tema, es de mucha importancia. No lo tomes así a la ligerita, hermano. Levítico 16, verso 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y no con la mitra, como dicen las Biblias de traducción. De lino se cubrirá. No, es el turbante de lino. Turbante de lino es el original, no mitra.
A ver, pongan atención, hermanos, pongan mucha atención. Vamos a aprender todos hoy. Mitra es un dios pagano. Mitra tuvo 12 apóstoles. ¿Cómo ves eso? Mitra mataba toros. En el Vaticano, en el Museo del Vaticano, hay una estatua de Mitra matando un toro. Y de ahí salió la tauromaquia, los toros, el lidiar de toros, la corrida de toros. ¿Sí se entiende? Ahora, entre Mitra y Dagón prácticamente no hay ninguna diferencia, porque Mitra y Dagón vienen siendo la misma cosa. Dagón era el dios pez. Entonces lo que se pone el Papa es el gorro de Dagón, la Mitra, la boca del pescado, pues. ¿Sí se entiende? Entonces, hermano, ¿cómo va a decir eso en el original? El original no dice eso. En el original dice, se pondrá el turbante ¿de qué? De lino. Aleluya. Después dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo ¿con qué? Agua. Ahora escucha bien. Pongan mucha atención, hermanos, porque ese tema es la cuarta vez que se da, porque ya viene Yom Kippur, pero tenemos que entenderlo con toda la profundidad. El sumo Cohen entraba una vez al año. Se tenía que lavar completamente con agua. Y entonces entraba al lugar Kadosh Kadoshim. Estaba el velo y atrás estaba el arca de la alianza. Y si había pecado en él, moría. Y entonces lo jalaban. ¿Sí se entendió? ¿Cuántos se entendieron? Aleluya. Ahora, fíjate muy bien. A Aarón se lavaba con agua, porque era el mandato de Yahweh. Yahshua HaMashiach derramó su sangre. Ahora es peor el castigo para el que falle. Porque antes era con agua. Ahora es con la sangre bendita de Mashiach, Yahshua. ¿Te das cuenta cómo la gente ahorita lo toma a la ligera? No sabe de esto. No sabe de esto y esto es algo muy grave. Ahora, vamos ahí mismo al 16:24. ¿Sí lo tienes, hermano? Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Bueno, para el creyente, el Mashiach Yahshua, debemos mantenernos limpios con su palabra. El agua es la Torah, la Torah. Pero Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, fue más allá y somos limpios por la sangre bendita del Mesías, Yahshua. Primera de Pedro, primera de Kefas, vamos a primera de Pedro. Ahora es más la responsabilidad. Por eso todos bien kadosh, bien santos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Voy a leer desde el verso 18 y si lo tienen me dicen un amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ya nada más no es con agua, es la sangre bendita del Mesías. En Pesaj, que es la primera fiesta, ministramos esto, pero en el día de expiación, el día de Yom Kippur, es también bueno recordarlo. Antes, en el antiguo pacto, los cuerpos de los animalitos que eran sacrificados para la expiación eran sacados del campamento. Vamos a Levítico 16. Levítico 16. Cuando tenga Levítico 16, vemos el verso 27 y me dices un amén. ¿Vamos bien? Dice, y sacarán fuera del campamento
¿Fuera de qué? El becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, Yom Kippur, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Ahora, Yahshua HaMashiach cumplió todo para así ser Mashiach, Yahshua. Entonces, Yahshua fue sacrificado, por así decirlo, crucificado, fuera de las puertas de Jerusalén, fuera del campamento. Vamos a Hebreos 13, verso 12. Hebreos 13, verso 12. O sea, que más te vale a ti y a mí no pecar. ¿Te imaginas qué será de la gente que no conoce nada? O que han venido y han escupido la Torah. Hebreos 13, 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo, expiación, Yom Kippur, expiación, aunque lo hizo en Pesach, pero eso sirve para la expiación de todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere la salvación. Por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo, mediante su propia ¿qué? Sangre, todos, padeció fuera de la puerta. Entonces él cumplió todo como lo marca la Torah. Yahshua HaMashiach volverá por segunda vez en Yom Kippur. Vamos a Zacarías 14, eso ya lo saben algunos hermanos, de memoria, y la gloria es para el Eterno. Zacarías 14, verso 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Yom Kippur, Yom Kippur. Ahora, yo he ministrado con ustedes, hermanos, que prácticamente se están por cumplir los 120 jubileos de que se habla en Bereshit 6.3. Usted que nos escucha por este audio, puede usted también, valga la redundancia, escuchar el tema de escatología, jubileos, y va usted a tener más conocimiento de la Torah, de la Tanaj, de la Biblia completa. Entonces, cuando se cumplan los jubileos, ¿cuando se cumplan qué? Los jubileos. Es el fin, amados hermanos, de la carne. Y empieza el reino espiritual, Sukkot milenial, el milenio con Yahshua. Y eso está así ya. Habrá reposo, Satanás, y el Señor reprende el Beshengador de Yahshua HaMashiach, va a ser atado y habrá paz, decía yo, por 1000 años. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Verso 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años. Entonces en el milenio estará atado Satanás en el abismo. Está el infierno, el abismo y lo que antes era el seno de Abraham, que era donde iban a parar, por así decirlo, las almas de los salvos antes de que muriera y resucitara Yahshua HaMashiach. Entonces el abismo es un lugar que queda en medio, por así decirlo. Y del abismo van a salir demonios en la gran tribulación. Demonios. Eso lo vamos a administrar dentro de poquito en escatología. Ahora, Yom Kippur o Yom HaKippurim es el día de la expiación, es el día que se cubre, que se cancela, que se perdona, que se reconcilia. Voy a volver a repetir para los que les guste anotar. En ese día se cubren los pecados, se cancelan los pecados, se perdonan los pecados y se reconcilia uno con el eterno Yahweh. Entonces tú no puedes faltar a ese día. Y tú podrás decir, pero yo soy un santo, no me gana nadie en santidad. Mira, eres chismoso, eres murmurador y fallas en muchas cosas. Entonces tenemos que venir a pedirle perdón al Eterno y a reconciliarnos con Él. ¡Aleluya! Ahora, es un día de ayuno.
Ya notaste la cita, probablemente Levítico 23, verso 27 al 31, dice, afligiréis vuestras almas. No se trata de darse latigazos como hacen los impíos, no. Se trata de afligir el alma, es ayunar, orar y lamentarse, orar y ayunar, orar y ayunar. Yahweh dijo a Moshe que sacrificara un animal como sustituto de su sentencia de muerte, vida por vida, vida por vida. Eso está en la Torah, ya lo ministramos en la Parashá. Entonces Yahshua HaMashiach murió en la cruz, en el madero del Gólgota, por ti, por mí. Él dio su vida, vida por vida. Entonces en Yom Kippur se sacrificaba un macho cabrío. Yahshua HaMashiach dio su vida por ti. Ahora yo te pregunto, ¿qué hemos hecho por él? No podremos pagar con nada la salvación, pero ciertamente tenemos que llevar una vida en santidad y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento y tenemos que llevar almas rápido a los pies de Yahshua porque el tiempo se está cortando y tenemos que trabajar aún más de lo que hemos trabajado. Y aún así siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer lo hacemos. Eso dice Yahshua HaMashiach y yo le creo, tú también. Ahora, Yahshua murió por nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado, transgredido la Torah. Entonces, lo hemos ministrado en los videos y en los audios de la mala interpretación de la Torah, que usted también encuentra en esta página de internet, estimado escucha, de que algunos dicen que Yahshua vino a clavar en la cruz, por así decirlo, la Torah. No, no la vino a clavar en la cruz. Él vino a clavar la transgresión de la Torah. Ahora vamos a Marcos, hermanos, Marcos 10:45. Entonces, ¿por qué murió Yahshua? Bueno, en Marcos 10:45 tenemos la respuesta. ¿Quién lo tiene? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, fíjate muy bien que está en el original igual. No dice por todos. Ciertamente Él murió por todos, pero no todos toman la salvación. La mayoría le sigue sirviendo al diablo. Se pagaba en el antiguo pacto, vamos a ver cuánto se pagaba. Vamos a Éxodo 21:32. En Shemot. Gracias, Padre amado. Éxodo 21:32. Voy a poner este ejemplo, pero hay muchos ejemplos más de esclavos, etcétera. Pero en este caso, fíjate muy bien hasta dónde se rebajó Yahshua HaMashiach por ti y por mí. Y dime si no vamos a ser agradecidos. Si eres un malagradecido, ese es tu problema, no te lo aconsejo. Éxodo, Shemot 21:32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño, ¿cuánto? 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Él se rebajó como un animalito, siendo Elohim. Bendito es su nombre por los siglos. Vamos a Mateo 26. No te quise poner el ejemplo ni siquiera de un esclavo. Te quise poner el ejemplo hasta dónde, bendito es su nombre, Yahshua HaMashiach. Él se rebajó. Mateo 26, verso 14 al 16. Cuando lo tengas me dices amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales Cohen o Juanín y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¿Te das cuenta hasta dónde se rebajó Yahshua HaMashiach? Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Ahora, vamos a Hebreos, hermanos, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Cuando lo tengas me dices, amén. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Ya no hay más sacrificios. El sacrificio de Él es perfecto, una vez y para siempre. Aleluya. Ahora, fíjate muy bien. El sumo Cohen, no estoy hablando nada más de Aarón, sino de los que les siguieron, por así decirlo, de los que fueron sus descendientes. Se lavaban con agua, se ponían la vestidura, se ponían el turbante de lino, entraban al lugar Kadosh Kadoshim. ¿Vamos bien hasta acá? Pero si entraba en pecado, moría. Y entonces lo tenían que jalar. Por eso, cuando alguien era avisado, les tocaba, porque ya hemos ministrado mucho de eso, ahorita no es el tiempo en Crónicas ya lo ministré, cómo iban turnándose para ofrecer incienso, etcétera, los Cohen. Si eso le pasaba a ese hombre por pecador, ¿qué no será ahora pisotear la sangre de Yahshua? La gente se está burlando, pero el Eterno ya viene. Entonces ahí mismo en Hebreos 10, verso 26, cuando lo tengas me dices amén, hermano. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la Torah de Yahshua, ya no queda más sacrificio por los pecados, todos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjate muy bien cómo dice el 28. El que viola la Torah de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, al Ruach HaKodesh? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Todos el 31, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces es más, hermano. Mira, en el antiguo pacto hemos ministrado esto. En el antiguo pacto hemos ministrado esto. Que si un hombre adulteraba, una mujer adulteraba, tenía que ser apedreada. Pero ahí era el hecho de adulterar físicamente. Pero Yahshua HaMashiach dice en el Nuevo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió ¿qué? Adulterio. Entonces, ¿es más o es menos que antes? Es más exigente Yahshua. Es más ahora. Es una mentira satánica de las denominaciones cristianas, y al cristiano le amamos, por eso le ministramos, que dicen, no, antes Dios era muy duro, ahora estamos en la época de la gracia, y entonces hacen lo que se les pega la gana. Pero ahora el castigo es peor, mi amado. Ahora Yahshua es más exigente todavía, más exigente. Tremendo. Ahora, una vez que pasa Yom Kippur, amados hermanos, la siguiente fiesta es Sukkot, llamada según la Biblia, no yo, época de nuestro regocijo. Entonces, nadie puede regocijarse sin antes estar bien con el Creador. Para que tú y yo podamos venir a la fiesta de Sukkot, si el Eterno nos presta la vida, y estemos danzando allá, primero aquí en Shabbat, porque empieza con un Shabbat, y después seguimos la fiesta, y dura 8 días la fiesta, alabado es el Eterno. Y podamos estar danzando y gozándonos, primero tenemos que estar bien con Él. Tú no puedes venir a danzar si eres un chismoso, o una chismosa, un murmurador, o haces tus negocios medio mal ahí. No. Tenemos que vivir en santidad total. Ahora, cuando Jerusalén esté a punto de ser sitiada, en la batalla de Armagedón, viene Yahshua HaMashiach, y Yahshua HaMashiach viene, decíamos, en un día de Yom Kippur, y Él perdonará a su pueblo, pero solamente a aquellos que se hayan arrepentido, porque antes vendrá juicio sobre Israel y juicio sobre toda la tierra.
Pon mucha atención lo que voy a ministrar. Del 1 de Elul al 10 de Tirri son 40 días que estamos en Teshuvá, arrepentimiento. 40 días que da el Eterno la oportunidad de arrepentirse. Pero escucha muy bien, hermano, porque esto es para temblar, pero de gozo, no de miedo. Pero si no estás bien con el Eterno, sí tiembla de miedo y arrepiéntete mejor. Una vez que empieza a contar Tirri, es decir, el séptimo mes, 7, perfección, el número de Elohim. Una vez que empieza el 1 de Tirri al 10 de Tirri, son 10 días temibles. Entonces hay que hacer teshuvá, arrepentimiento de cosas conscientes o inconscientes. Entonces quítate el pecado, créele al Eterno y obedece al Eterno, porque el tiempo se está cortando. Faltan un par de años para Yom Kippur, para que venga Yahshua. Un par de años, no muchos años, hermano. Ahora, el pecado de muerte es un pecado voluntario, ya lo vimos en Hebreos 10, verso 25. El pecado de muerte es un pecado voluntario, que ya conociendo la verdad la persona peca. Viene muerte física y muerte espiritual. Entonces, en ese día, hermano, eso no ha pasado. Yahshua ya derramó su sangre preciosa, pero no todos quieren la salvación. En ese día, Él decreta si perdona o no a una persona. Es un día específico, según la Torá, y la Torá no ha pasado. La Torá es eterna. Pon mucha atención a lo que voy a ministrar. Toda la humanidad es juzgada, toda la humanidad, en ese día, toda, sean creyentes o no, toda la humanidad es juzgada. Y Yahshua, toma decisiones de quiénes van a vivir y quiénes van a morir ese año, el próximo año. Y Él pesa en la balanza lo que va a suceder a esa gente. Ahora, a la gente que no se arrepienta. De 1 de Elul a 10 de Tirri son 40 días. Ahora, fíjate muy bien que no ha pasado, hermano. Yahweh cambió el veredicto por el arrepentimiento que tuvo Nínive. Y es que fue enviado Jonás y dijo, en 40 días Nínive será destruida. Yo ministraba hace tiempo, no conocíamos la Torah todavía, pero un tema sobre Jonás. Y decía yo en aquel tiempo que no le dio un discurso Yahweh muy grande, no nada más esas palabras, esas poquitas palabras. En 40 días Nínive será destruida, 6 palabras nada más. Y así andaba el profeta Jonás. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. 40. No ha pasado. Ahora, Yahweh cambió el veredicto. ¿Por qué? Porque desde el rey Ramininrar hasta las bestias las pusieron a ayunar. Se arrepintieron. Los ninivitas eran malditos. No vamos a ministrar mucho sobre eso. Pero ponían a las mujeres, te decía yo así en línea, ponían a las mujeres embarazadas en línea y uno de ellos sacaba una espada y iba cortando el vientre de todas las mujeres y los productos de las mujeres iban cayendo y también las mujeres, lógico, iban muriendo. Los ninivitas eran malditos. Aún así, Yahweh los perdonó porque se arrepintieron. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en aquella época no había muerto Yahshua. Entonces el compromiso que tenemos nosotros hoy es más que los ninivitas. Más que los ninivitas. Dice en la Biblia, grábatelo bien, que si alguien habla mal de un hermano, ya cometió homicidio. Palabras de Yahshua. ¿Está escrito? Entonces es lo mismo. Es como si alguien pasara con una espada y que las mujeres abortaran, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la lengua y sobre eso ya he ministrado mucho.
Tenemos que tener mucho cuidado con todas nuestras acciones, por favor. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Que Yahweh tenga rajamín de nosotros, los que estamos aquí, los que están escuchando este audio. Que su veredicto sea bueno para ti y para mí. Para ti y para mí. Yo te deseo lo mejor, pero tienes que arrepentirte. El número 10 también significa plenitud. De ahí sacaron los maestros de escuela calificar del 0 al 10. Del 0 al 10. Ahora, 4 días después, esto tiene un mensaje profético tremendo, hermano. Tremendísimo, hermano. Que ya hemos ministrado en las otras fiestas. 4 días después viene Sukkot, después de Yom Kippur, 4 días después. Y Sukkot significa el reino venidero con Yahshua. Entonces, nadie puede celebrar Sukkot sino antes se reconcilió con Yahshua. Nadie puede entrar al reino milenial si antes es salvo. Nadie. Se va al mismo infierno. Ahora, entonces todo esto es profético para nuestra vida. Este día de Yom Kippur es muy especial. Es un gran Shabbat. Vamos a Levítico 23:23. Es un gran Shabbat, es un Shabbatón. Es el Shabbatón de todos los Shabbatones del año hebreo. Levítico 23:23. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas que ya ministré, y una santa convocación. Entonces aquí vendremos y nos gozaremos. Baruch Hashem, Yahweh. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También habló Yahweh a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Esto ya te lo ministré. Ahora, quiero que vayamos a Hebreos 10. Otra vez vamos para allá. Y en el Brit Hadashah hay 1025 mandamientos y en el Antiguo hay 613. Quiere decir que ahora es más exigente Yahshua que antes, porque ya pagó el precio. Y como ya pagó el precio y con precio de sangre, ahora es más exigente, mi amado. Te exige más a ti y a mí. Pero el cristianismo no lo ve así. El cristianismo lo ve al revés. Piensa, no, Dios antes era muy duro y ahora es más fácil. No. Ellos dicen, antes era la ley y ahora es la gracia. No, la gracia siempre ha existido. Y la Torah, la ley de Dios, la Torah hay que guardarla siempre. Siempre. Todos los hombres, yo decía en el disco de la Torah, han sido salvos por gracia. Abraham, Moshe, David, todos fueron salvos por gracia. Todos. Ni un solo hombre por sus propias obras. Ahora, te decía yo que en el Brit Hadashah hay 1025 mandamientos. Uno de esos mandamientos es venir a congregarse. Uno de esos mandamientos es venir a congregarse. Entonces, cuando la persona sabe que debe de congregarse y no lo hace, es pecado. Y como es pecado, también pisotea la sangre de Mashiach. Entonces yo te aconsejo no dejar de venir a la Kehilá. Si ya empezaste a venir a esta congregación, sigue viniendo. Pero yo ayer lo ministraba. Si algunas personas vienen y dejan de venir y vienen y piensan que es un club social, ya no se les va a dejar entrar. ¿Para qué? Para que no se condenen más de lo que ya están. Para eso. No es para negarles la entrada o la salvación. No. Gozo y paz no salva a nadie. Salva a Yahshua. Pero si ya están, ya Yahweh está airado con ellos, se van a crear más ira. Dice la Biblia, no acumules, ¿qué? Ira para el día de la ira. Entonces sí se acumula, hermano. Eso es bíblico. Mira cómo dice Hebreos 10:25. Si lo tienes, todos a una sola voz. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Imagínate nada más, si Shaul escribió hace esos 2000 años, ¿cómo será ahorita? Que faltan un par de años para que venga Yahshua HaMashiach en Yom Kippur. Tremendo, ¿no? Ahora fíjate cómo dice el verso 26, ya lo acabamos de leer. Porque si pecaremos voluntariamente, si una persona peca, deja de venir a congregarse voluntariamente, pisotea la sangre de Mashiach. Entonces, por eso mejor esa gente, le vamos a decir, mire, usted ha pensado que este es un club social, pero no lo es. Usted puede venir aquí y decir que se pone usted su parojé, y se pone usted su falda, pero allá afuera usted va con pantalones. Le vamos a evitar más ira. Ya la tiene usted, pues, porque dice la Biblia eso. Nosotros no somos jueces, pero ya tiene usted ira. Le vamos a evitar que caiga usted en más ira. No lo va a entender. No lo va a entender así, no lo va a entender. Va a decir, no, allá en Gozo de Paz cierran las puertas, no dejan entrar, bola de santurrones, son muy exigentes. Sí, así se debe de hacer. Así se debe de hacer. Tenemos que ser exigentes, hermano. Ese Shabbatón nos vamos a venir, a reconciliar con el Eterno. Y quiero que vengas con todo tu corazón a ese día a reconciliarse con el Eterno. Yo te aconsejo que en estos 40 días de Teshuvah, que a veces el pueblo de Elohim lo toma a broma, si voy, quiero, si no, no. Lo tomes en serio porque el Eterno va a dar un veredicto ese día. Entonces, que el veredicto para ti y para mí sea lo mejor. Eso no ha pasado, hermano. Eso sigue. Ya hablé sobre coronas, galardones, se te ha dado alimento espiritual. Tú no puedes decir que se te ha desamparado, que no se te ha ministrado. Se te ha ministrado mucho y la gloria es para Yahshua. Probablemente todavía ni siquiera has digerido el libro de la Kehilá y ya estás abriendo la boca y murmurando. Probablemente ni siquiera todavía has estudiado los discos de liberación demoníaca, por qué muchos apostatan, cantidad de temas que ya tienes ahí, a lo mejor todavía ni siquiera sabes eso, ya estás murmurando. Entonces yo te aconsejo cerrar la boquita, pedirle perdón a Yahweh, vivir en santidad y que el veredicto sea bien a tu favor y bien a mi favor. Vamos a ponernos de pie.